Pues buenas tardes a todos, a toda la iglesia, a los que estamos aquí reunidos en la Casa Apostólica y a todos los que pues sigan las transmisiones que hacemos también vía online por Facebook y YouTube. Pues Dios siempre nos está direccionando a su iglesia. Y más hoy que es un tiempo de tanta apostasía en la iglesia del Señor. Y el 18 de junio, miércoles, amaneciendo como 5:45 de la mañana, Dios me muestra en visión, en el cual pues, yo estaba con unos hermanos construyendo pues unos edificios para las iglesias nuevas que se abrían. Y también al mismo instante, segundos después, el Señor me mostraba también los testigos de Jehová, cómo estaban ellos construyendo, los testigos de Jehová. Y entonces yo al despertar no entendía bien el sueño, pero después en el transcurso de mis labores el Señor me hablaba que así como Dios está trabajando en su obra, en toda su iglesia, en los ministerios, en las congregaciones, en cada hijo y cada hija espiritual, así el reino de las tinieblas, a través de falsas doctrinas, a través de doctrinas de Balaam, a través de doctrina de demonios y a través de falsas, de fuego falso. Satanás está a marchas forzadas trabajando duro. Y en estos 2 días de esta semana que termina, pues Dios nos muestra de cómo está operando esa falsa doctrina, la doctrina de la serpiente. Unos la conocen como la doctrina de la semilla de la serpiente, otros la conocen como la doctrina dual de la serpiente. Esas doctrinas que el Señor me ha dicho que es una de las más grandes herejías que teólogos cerrados, antes de que viniera Cristo como hombre que naciera de la Virgen María, esas herejías se elaboraron. Y hoy en este pleno año 2025, esa herejía está de moda en todas las congregaciones a nivel mundial, por ministerios, por ministros de Dios que empezaron bien, pero por el deseo de ganar mucho dinero, tener mucha fama y ser reconocidos, se han tomado esa herejía de que de Génesis, donde dice la palabra de Dios, ¿cómo vamos a ver qué es una herejía cuando no está escrita en la palabra de Dios? ¿Verdad? Si no está escrita en la palabra de Dios, pues no es de Dios. En Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 6, en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 6, en Génesis capítulo 3, del 1 al 6, nos habla ahí de la desobediencia del hombre. Y en el versículo 6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero esta herejía de la serpiente dual o de la semilla de la serpiente, que es una doctrina falsa, es una doctrina satánica que habla que pues el pecado que empezó, que es sexual, y que la seducción fue sexual, donde Eva tuvo sexo con Satanás y de ahí nació Caín. Y por eso ellos se aferran que más adelante, por eso Dios le decía a Caín como hijo del maligno. Entonces, ellos nomás toman unos versículos, pero nosotros sabemos que es una doctrina diabólica, y muchos
falsos ministros la han puesto de moda en este tiempo a mayor escala. El Señor hablándome que es una de las más grandes herejías porque tuerce el origen de la creación del mundo, de la humanidad, cómo Dios la creó, cómo formó el mundo, cómo Dios creó los cielos y la tierra. Y desde ahí está torcido todo y está engañando a multitudes, está engañando a falsos apóstoles, en el cual la están promoviendo, la están dando enseñanza y están hablando siempre de esto, y la gente no se da cuenta, pero para eso pues Dios nos levantó para sacar las herejías, y que es una de las últimas que en este tiempo nos ha mostrado. Anteriormente ya hablamos de otra herejía que está también creciendo en Asia y se pasó a todo el continente americano, a la iglesia del Señor, donde dicen que Dios es madre, que Dios es mujer. Pues en ninguna parte de la palabra Dios dice que Dios es mujer, pero ahora está hablando el Señor de esta herejía, de la doctrina de la serpiente, que está predicando muchos en las iglesias por no tener discernimiento, y se dejan guiar por hombres que aparentemente son siervos de Dios, pero ya no son siervos de Dios, le sirven al mal, ¿sí? Le sirven al diablo. Por eso dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Si te das cuenta que es tan fuerte lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Y como profeta y apóstol del Señor Jesucristo de México en naciones, celosos de la palabra, como el profeta Elías, el Señor nos dio la visión ya hace 7 años de la restauración de todas las cosas, de acuerdo a la palabra escrita, Hechos 3:21 y Efesios 1:10, y de reunir todas las cosas en Cristo. Esta herejía tuerce la palabra desde el Génesis en adelante, y entonces el Señor nos levantó para que tú como pastor y pastora estés alerta. Siempre he dicho que en este tiempo no debemos de seguir las señales, no debemos de seguir los milagros falsos, las falsas enseñanzas, las falsas manifestaciones de fuego falso, que no es Dios. Por eso el profeta Elías, Dios en su tiempo, no solamente lo levantó para orar para que lloviera, sino que también la asignación del profeta Elías fue derribar altares de Acera, derribar altares de Balán, derribar altares de Moloc, derribar todo tipo de altares malignos. Y hoy pues Dios nos llamó para volver la iglesia a su diseño original, volver a la iglesia a su palabra, donde todo vuelve a Él. Es decir, si la palabra de Dios lo dice, yo lo predico, lo enseño y lo hablo. Pero si la palabra de Dios no lo dice, yo no lo tengo que predicar, ni enseñar, ni hablar, porque dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22, capítulo 22, versículo del 17 en adelante, ya al final de la palabra de Dios del libro del Apocalipsis, que al que le añada tendrá las plagas de la palabra, el que le quite será borrado su nombre del libro de la vida. Es tan delicado quererle aumentar herejías, querer injertar, que en la Biblia no dice que Eva tuvo sexo con Satanás y de ahí nació Caín. Nunca dice eso en la Biblia. Y muchos se agarran de que tiene que no entenderse literal, pero entonces
esos están metiendo muchas herejías y por eso estamos hablando de esta herejía, de la doctrina de la serpiente, de la doctrina de la semilla de la serpiente, de la doctrina dual de la serpiente, que muchos así le llaman. Hoy el Señor te llama a estar alerta. Tú puedes indagar qué se trata esta doctrina, puedes investigarlo y te vas a dar cuenta. Nosotros más adelante, conforme a la dirección de Dios, vamos a exponerla desde cómo inició y cómo está operando ahorita de moda en toda la iglesia a nivel mundial. Pastor, tienes que cuidar el rebaño, tienes que cuidar la iglesia que te encargó. Es un momento de no guiarnos para las señales. Y eso no quiere decir que estoy en contra de las señales, sino estoy diciendo que tú tienes que saber qué ministerio de los 5, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, está hablando la palabra de Dios. Por la palabra que está predicando, por la doctrina que está hablando, de ahí nosotros nos estamos dando cuenta que si está dentro de la verdad o si está fuera de la verdad, o ya se mezcló o ya se apartó, como estos que inventaron esta falsa enseñanza, falsa doctrina, y que muchos por ignorancia han caído en el error y han caído en esa trampa, y esas iglesias pues ya no está Dios, no está el fuego de Dios, no está la palabra, está la enseñanza de la doctrina de la serpiente, que es el mismo Satanás. Que Dios pues lo reprenda. Y en esta hora quiere hablarte el Señor. Oh, Crisarra Malin, Tili, Krili, Leimal y Masá. Dice el Señor, yo estoy hablándote, pueblo, iglesia mía, amada mía, dice el Señor. Es un tiempo, dice el Señor, de estar teniendo mucho discernimiento espiritual. Por eso tienes que consultarme para todo y en lo que hagas en la iglesia, en lo que vas a predicar, en lo que vas a enseñar, en donde te vas a mover, a donde vas a ir y por quién ir a orar y quién va a venir a predicar y quién no va a ir a predicar. Moisés lo entendió. Si tu presencia va conmigo, Señor, yo voy, pero si tu presencia no va conmigo, no voy. Es decir, estamos en un tiempo final donde el amor de muchos se ha enfriado, donde muchos ya no quieren escuchar la palabra de Dios, quieren escuchar fábulas, quieren escuchar herejías, quieren escuchar filosofías huecas, sutilezas, quieren escuchar otras cosas. Pero recuerda, dice el Señor, yo lo conozco y lo sé todo, dice el Señor, y desde mi tercer cielo, donde está mi trono, yo veo mi iglesia en toda la faz de la tierra. Dice el Señor, yo estoy usando la boca de mi profeta y apóstol Valentín para decirte que te arrepientas, para decirte que estés alerta, para decirte que estés velando, para decirte que vuelvas a mi palabra, que enseñes mi palabra y que dejes de abrazar tantas herejías, porque muchos se pierden por quererse sentirse más conocedores, como los teólogos que terminan errados. Todos los teólogos en su mayoría terminan errados porque quieren entender mis misterios con la carne. Y dice el Señor, porque quieren entender mi palabra y mis designios, dice el Señor, con su razón y su inteligencia, cuando no tienen comunión conmigo, cuando no ayunan, dice el Señor, y el enemigo les engaña. Por eso he dejado mi palabra, que muchos escogidos serán engañados. Muchos escogidos serán engañados si no ayunan y velan. Pero dice el Señor, yo te estoy hablando para que después no digas por qué dejé entrar este predicador con una falsa enseñanza a la iglesia, que me la ha dividido, que la ha contaminado, que la ha mal influenciado, que ha metido herejías. Porque dice el Señor, yo te llamé y te encargué una iglesia, pastor y pastora, para cuidar el rebaño. Cuidar, dice el Señor, que están llevando de palabra, y tú que estás predicando, dice el Señor, es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de volver a mi palabra. Dice el Señor, voy en este año a sacar muchas cosas, dice el Señor, a la luz de muchos siervos que se envanecieron, muchos siervos que se perdieron por el dinero, dice el Señor, metiendo herejías, enseñando herejías. Pero dice el Señor, si no se arrepienten, dice el Señor, caerán. Dice el Señor, si no se arrepienten, dice el Señor, morirán. Dice el Señor, porque dice el Señor, yo soy un Dios de juicios, un Dios de justicia y de misericordia.
pero dice el Señor, yo te estoy hablando para que después no digas, Dios no me habló, dice el Señor. Paz de Cristo, bendiciones.